Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona brillantes estrellas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amados, y en su seno a los corderos recibe Jesús. Como estrellas que brillan son los niños
oramos o nos postramos ante la presencia de nuestro Dios en el siguiente canto, en reverencia y en oración. En el nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Padre Santo que estás en el cielo, le damos gracias en este día, Señor, por estar usted siempre con nosotros y no abandonarnos. Nos ponemos en sus manos, Padre bendito, para que su santa y bendita palabra sea un edificio en nuestras vidas. Te pido su Santo Espíritu, Padre Santo, para que sea el que nos dirija en este día. Te lo pido, Padre bendito, ante tu presencia me consagro a ti, Señor. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, santos. Amén. Ante tu presencia me consagro a ti, Nos ponemos de pie, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Que el Señor esté siempre con nosotros. Vamos a entrar en el tema de este hermoso día de sábado, donde Dios busca la manera de enseñarnos a cada uno de nosotros su santa y bendita palabra. Mis amados hermanos, buenos días tengan todos ustedes en este hermoso día de sábado. Nosotros hemos analizado un poquito lo que viene siendo el tabernáculo de Dios, claramente erigido por Moisés. Dios le dijo a Moisés: tendrás que hacerlo de acuerdo al modelo que se te señaló, al modelo que se te mostró en el monte. Mas sin embargo, mis amados hermanos, todo lo que entraba dentro del templo son personas que tenían que estar santificadas, consagradas, y tenían que tener un espíritu para escuchar siempre las órdenes del Padre de todos, que es nuestro Dios. Por eso nosotros debemos siempre estar pendientes de cada una de las enseñanzas que Dios tiene para cada uno de nosotros, mostrarnos a cada uno de nosotros. Y con el permiso de nuestro Dios, ya que estuvimos orando, que el Espíritu Santo nos vaya guiando, entraremos en el tema de esta mañana. Jesús preguntó, Mateo 16, 13, 20. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: eso es lo que dice la gente. Ahora quiero que ustedes me digan, ¿ustedes qué piensan? ¿O ustedes
¿quién dice ustedes que soy yo? En su corazón, ¿ustedes qué se preguntan o qué se responden dentro de ustedes? ¿Quién soy yo? Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Cuando dice Cristo es Mesías. Ellos esperaban ¿a quién? Al Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos, esa pregunta nosotros nos hacemos hoy. ¿Quién es el Hijo de Dios? Bueno, ¿quién es Jesús? Ya sabemos que Jesús es Dios, pero realmente les pregunto, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es? Uno va a decir, es mi Padre, mi Salvador, mi Redentor, el soberano del cielo, el Rey de reyes, el Señor de señores. Pueden decir muchas y todos están en lo correcto. Pero realmente no conocemos a Jesús. No lo conocemos. Porque si lo conociésemos, déjenme les digo que si realmente nosotros conociésemos a Jesús, no estaría trayendo yo este tema. Este tema lo traigo porque el Espíritu Santo dice, tienes que predicarles, y tienes que enseñarles, y tienes que decirles, ¿quién es Jesucristo? Yo lo conozco. Muy poca gente lo conoce. Nosotros podemos estar sábado tras sábado escuchando palabra de Dios, pero vamos a estar como los discípulos. Nunca podemos llegar a la comprensión de entender quién es Jesucristo. Y hay una de las grandes razones del por qué sucede este fenómeno. Yo le voy a poner fenómeno. ¿Por qué? Porque no debería suceder. Y les voy a decir por qué le puse fenómeno de que nosotros estamos en la iglesia y no conocemos al Hijo de Dios. Les voy a decir. Nosotros compramos un filtro para filtrar el agua de un río, de lo que ustedes puedan imaginarse que haya agua que no esté purificada. Compran el filtro de agua, hacen el proceso de purificación del agua y cuando pones el test o la prueba para ver si el agua está purificada, sale de la misma manera que entró. Y usted va a decir, si el filtro es nuevo. No comprendemos y no entendemos el por qué no ha sido purificado el agua. Si tiene su filtro, tiene su mecanismo, tiene todos sus procedimientos de acuerdo a las instrucciones, pero no entendemos el por qué sigue saliendo agua sucia. O agua contaminada, no purificada. Ese es un fenómeno. Algo que no debería ser de esa manera, pero así sucede. De la misma manera nosotros en la iglesia estamos igual. Venimos a la iglesia para hacer el proceso de purificación, pero salimos igual. No hay ningún cambio. Cuando llegué a la iglesia era ladrón, salí siendo ladrón, sigo viviendo como ladrón. Cuando llegué a la iglesia era fornicario, fui, me bautizaron y sigo igual. No hay ningún cambio, es un fenómeno que está ocurriendo en la iglesia. Nuevamente dice, ¿quién dice ustedes que soy yo? Les pregunta Jesucristo hoy en este día. ¿Quién dice la iglesia que soy yo? Dice él. Y les voy a decir cuál es la razón que se produce este fenómeno
un fenómeno que no debería de existir. Y el fenómeno es que a Jesucristo lo conocemos inalcanzable. Ese es el problema. Ese es el bendito problema, que a Jesucristo lo vemos inalcanzable. Y no debería ser así. Cristo vino de la forma de nosotros para que nosotros lo pudiésemos alcanzar. ¿Qué más queremos que haga Dios por nosotros? Nosotros, ¿qué queremos para que Dios haga para poder alcanzar a Jesucristo? No hay ninguna excusa de decir, no, Señor, no puedo alcanzar a Jesucristo porque ni siquiera lo conozco, ni siquiera realmente sé si existe. Cristo Jesús viene como nosotros, el Hijo de Dios, viene a semejanza de nosotros y nos enseña y dice, de esta manera se vencen las victorias, de esta manera se sigue caminando, de esta manera es como se alcanza la salvación. Pero nosotros lo ponemos inalcanzable, atrás de la luna, atrás del sol. ¿Dónde está Jesucristo? Jesucristo dice claramente, en el persona más pequeña, ahí estoy yo. En cuanto lo hiciste al más pequeño, ahí estaba yo. En cuanto lo hiciste con el enfermo, en cuanto lo hiciste con el que está en la cárcel, en cuanto lo hiciste con el menos desafortunado, cuando lo hiciste con el más vulnerable, cuando lo hiciste con el necesitado, cuando lo hiciste como el samaritano lo hizo con aquel que lo robaron los ladrones, ahí estaba yo. Jesucristo no es un ser o no es una persona que nosotros no lo podamos alcanzar. ¿Jesucristo sangra? Sí, igual que yo, sí. Jesucristo cuando moría en la cruz, no le salió sangre, le salió luz. No, hermano, salió sangre. Ah, está interesante. Entonces, ¿de dónde proviene que Jesucristo no es igual que nosotros? ¿De dónde viene la idea de hacerme creer que Jesucristo no es igual que yo? ¿De dónde? Me viene la idea que yo no tengo las mismas capacidades que Jesucristo tenía. Si Jesucristo sangraba, Jesucristo con forma natural de nosotros tenía las mismas necesidades de nosotros. Hambre, sed y también ir a hacer sus necesidades. Que no voy a decir la palabra por respeto a nuestro Dios. Así como tú vas a hacer tus necesidades al baño, Él también tenía necesidades. Incluso Jesús lloró. Juan 11:35, Jesús lloró. ¿Qué le salían en sus ojos? A lo mejor le salía esmeraldas, perlas, rubíes. No, le salían lágrimas. Entonces, ¿dónde a nosotros, en dónde nos ponen, o en dónde nos siembran en la mente que Jesucristo es inalcanzable? Cuando te dicen tienes que ser igual que Jesucristo, sentimos que nos ahogamos. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa, mi hermana? No, es inalcanzable. Mis amados hermanos, Satanás te ha sembrado y te ha hecho creer que Jesucristo es inalcanzable. ¿O es que Jesucristo no fue tentado? Hebreos 4:15. Porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que no sabe lo que es tener hambre, que no sabe lo que es tener el deseo, lo que no sabe lo que es tener el deseo de robar, el deseo de matar, el deseo de mentir, el deseo de
enojarse y agarrar a alguien a golpes. No tiene ese deseo de venganza. Hermanos, Jesucristo vino con las mismas debilidades que yo tengo, las mismas debilidades que tú tienes. Sino uno que fue tentado en todo. Dios nunca le dijo, Satanás, apártate de Jesucristo, no lo tientes, quédate allá. Dios no le dijo a Satanás, tienes una orden de alejamiento. Como nosotros los seres humanos, si hay una persona que nos amenaza de muerte, nosotros vamos y le ponemos orden de alejamiento y automáticamente la justicia me ampara. 1 kilómetro de distancia. Y nosotros nos ponemos a mentalizar, a lo mejor Dios le puso un orden de restricción, un orden de alejamiento a Satanás y le dijo, de 10 kilómetros no te acerques a Jesucristo. Cuando el mismo libro de Mateo capítulo 4 nos habla que el mismo Satanás se le presenta a Jesús y el mismo Satanás le habla a Jesús directamente. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Los deseos que te inducen a pecar, Jesucristo también tuvo los deseos para pecar. ¿La tentación es pecado? Me preguntaron. Oye, hermano, ¿la tentación es pecado? La tentación va a llegar. Y la tentación no es pecado. Entonces, ¿qué es pecado? Caer en la tentación. Eso es pecado. Caer en la tentación. Entonces, si viene Satanás y me está tentando, no te preocupes, que no es pecado. Simplemente no lo pienses. Ya te vino la tentación, no lo estés pensando. No lo estés maquinando en tu pensamiento. No lo estés deseando. No desearás, dice la palabra del Señor. En los 10 mandamientos, el 10º mandamiento dice, no desearás. No te harás imágenes en tu mente. 2º mandamiento, no te harás imágenes. ¿Jesús fue tentado? Sí, fue tentado. ¿Cayó en la tentación? No, no cayó en la tentación. O es que Dios le dijo a Satanás, una orden de alejamiento, Satanás, no te acerques a Jesús. No, mis amados hermanos. Porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabes por qué Jesús te perdona tu infidelidad? ¿Sabes por qué Jesús te perdona que robaste el dinero a tu mamá? ¿Sabes por qué Jesús te perdona que mataste, que mentiste, que hiciste todas las atrocidades que tú hayas hecho en tu vida? ¿Sabes por qué Jesús te perdona? Porque Jesús conoce la tentación. Conoce bien la tentación. Y sabe claramente Jesús el sufrimiento que se lleva al resistir una tentación. Lo único diferente es que Jesucristo peleó con las tentaciones y las tentaciones nunca lo vencieron. Como nosotros pasa lo contrario. Porque tú se lo permites. Porque tú le dices a Satanás, yes, sí, dame, quiero. Tú retas a Satanás diciendo, échale, yo puedo contigo. Y cuando tú, ay Señor, mira, mis amados hermanos, Romanos capítulo 6, escuchen, y no voy a decir cosas que no son. Voy a estar leyendo y voy a estar dando explicación con la palabra de Dios en mano. No, escuchen, las personas que dicen que nosotros vamos a seguir pecando hasta que Jesucristo venga, yo no sé qué hacen en esta iglesia. O yo no sé qué hacen llamándose cristianos. La mera verdad. Porque están diciendo cosas que la palabra de Dios no dice. La palabra, escuchen lo que dice la palabra de Dios.
No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No permitas que el pecado controle la manera en que viven. No caigan en los deseos pecaminosos. Entonces me está diciendo la palabra de Dios, hermano Tadeo, déjeme entender, me está diciendo la palabra de Dios que puedo dejar de pecar. Ahí lo dice. Déjenles busco un texto bíblico. Dice la palabra del Señor. En el libro de Pedro, las cartas de Pedro. Vamos a buscar las cartas de Pedro. Primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Los lomos, nosotros conocemos esto como hombro, atrás espalda y después atrás lomo. ¿Qué cargamos con el lomo? Las cosas pesadas. Pero la palabra de Dios, cuando se habla de los lomos del entendimiento, viene siendo esta parte de la cabeza. Que cuando se te viene un problema, tú lo sujetas aquí. Y esto te mantiene firme. Tus pies no se doblegan, tus pies no se caen. Porque tú puedes con el problema. Tú logras superar el problema. Ay, que no puedo, estoy trabajando y tengo que sacar el jornal. Y que me pidieron 1 tonelada de maíz y todavía me faltan tantos kilos. Pero tu mente te dice, échale ganas, échale ganas, échale ganas. Sí se puede, sí se puede. Y ahí vas, sí, que sí se puede. Vamos a echarle ganas. Y ahí vas caminando. Es lo que te mantiene firme. Es lo que te mantiene en la lucha, los lomos de vuestro entendimiento. Dice claramente el libro de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñido vuestro lomo de vuestro entendimiento, ser sobrios, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. Escuchen. Versículo 14. Como hijos obedientes, no se conformen con los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. Las personas que dicen que nosotros vamos a seguir pecando hasta que Jesucristo venga, la palabra de Dios les llama ignorantes. Las personas que dicen que no podemos dejar de pecar, la palabra de Dios le llama ignorantes. Hermano Tadeo, ¿usted ya dejó de pecar? Le preguntamos. A ver, díganos, hermano Tadeo, si usted ya dejó de pecar. Esa es una buena pregunta. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 6. Por tanto, ya estoy para ser sacrificado. En el tiempo de mi partida está cercano. Escuchen. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo dice que es una batalla diaria. Cada día nosotros debemos pelear. Es que no podemos dejar de pecar, hermano Tadeo. ¿Qué vamos a hacer? Cada día tienes que levantarte a pelear. Dice claramente. No es que yo ya haya llegado a la perfección, pero cada día lucho. Cada día muere mi ser pecaminoso. Cada día mis deseos
de la carne tienen que morir. Así es que cada día nosotros debemos ser asesinos de nuestra carne. Nosotros debemos matar nuestra carne cada día. Y escuchen claramente, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, juez justo en aquel día. ¡Ja, ja, ja! Así es que la buena batalla no nomás la peleó Pablo. Pablo habla de una iglesia que está peleando cada día la batalla y que Satanás cada día los está tentando, y esa iglesia cada día le hace la guerra a Satanás. Esa iglesia no le dice a Satanás: ay, sí, que venga el pecado. Pecado, ven a mí. Yo voy a seguir pecando hasta que Jesucristo venga. No voy a llegar a ser como Jesucristo. Pablo dice: en aquel día Dios me dará la corona de justicia, el cual el Señor me dará, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también todos los que aman su venida. Todos los que están peleando la buena batalla. Escuche lo que dice el libro de Apocalipsis. Dice casi en todas las iglesias, pero ando buscando una en especial. Una en especial. En todas las iglesias de Apocalipsis hay una promesa hermosa. Dice, bueno, puedo tomar la que esté ahí a la mano. Dice en el capítulo 3, en todas las iglesias da una promesa. En el capítulo 3, hablando acerca de la iglesia de Sardis, dice en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Quién? El que venciere el pecado. ¿Dónde está? Oh, voy a seguir pecando hasta que Jesucristo venga. Aquí me habla el que venciere. Otra iglesia. En la iglesia de Filadelfia. Y dice claramente en el versículo 11 en adelante: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Escuche, al que venciere, otra vez, ¿a quién? Al que venciere el pecado. ¿Qué dice Pablo? He peleado la buena batalla. Cada día peleo con mi deseo de ser homosexual, de ser drogadicto, de ser borracho, de ser fornicario. ¿Qué deseos tienes? Yo no lo sé. Dios sabe qué deseos tienes. ¿Cuáles son los deseos que te inducen a pecar? El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En la última iglesia, viene siendo la iglesia de la Odisea, y dice claramente el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido, y me he sentado en el trono de mi Padre. Todo es únicamente para el vencedor. Únicamente para el vencedor. Mis amados hermanos, el tiempo se me va, así es que vamos caminando. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. ¿Va a venir el deseo pecaminoso? Sí. ¿Voy a seguir pecando hasta que Jesucristo venga? No. ¿Puedo llegar a ser como Jesucristo? Así como Jesucristo venció el pecado, ¿yo también puedo llegar a esa perfección? Sí.
Escuchen. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de Satanás para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Antes estaban los muertos, sí. Antes si pecabas y estabas en la ignorancia, Dios decía, oh, es ignorante. No se preocupen, es ignorante, no sabe. Pero ahora no somos ignorantes. Ahora sabemos. Cada día tienes que pelear. Cada día tienes que arrodillarte a decirle al Señor, no puedo, Señor. Hermano Tadeo, ¿usted ya dejó de pecar? Cada día yo lucho, hermanos. Cada día yo tengo que estar postrado para poder seguir adelante. Las tentaciones, los pecados que yo he vencido, no es por mi fuerza. Todo es honra y gloria de mi Dios. Y a Él es al que yo estoy anunciando. Aquel que te puede libertar del pecado. Me dijo una vez un pastor, si existiese un predicador, un pastor que me enseñase a dejar de pecar, yo estaría con él. Yo le dije, yo se lo puedo mostrar. Pero no quiso que yo le mostrara. Una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Dice claramente, porque he conocido miles de pastores que dicen que tú seguirás pecando hasta que Jesucristo venga. Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios te dice, no permitas que el pecado controle tu manera de vivir. No permitas. Entréguese completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienes vida nueva. Así que usen todo su cuerpo, todas sus fuerzas, como instrumento para hacer lo que es correcto para gloria de Dios. ¿Se puede? Ahí lo dice. El pecado ya no es más su amo. ¿Bien? El pecado ya no es más tu amo. El pecado, hermano, ya no te puede dominar. ¿Y por qué estás en la iglesia y sigues pecando? Porque no eres de Jesús. Miren esa mujer cómo quedó, espantada, sorprendida, porque está leyendo juntamente con nosotros lo que dice aquí. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no vive bajo la exigencia de la ley. Ya no vive. ¿Qué quiere decir? Que había una ley del pecado. Y la ley del pecado te dice que por ser hijo de Adán, tú puedes pecar y pecar y pecar y pecar. Ahora hay una ley que dice que por ser hijo de Jesucristo, ya no somos hijos de Adán. Ahora somos hijos de Jesucristo. Tenemos que dejar de pecar. Esas son las dos grandes leyes. La ley de Adán es que tú peques, pero yo ya no soy de Adán. Yo soy de Jesucristo. Y como soy de Jesucristo, yo tengo que dejar de pecar. Tengo que ser como Jesucristo es. En cambio, vive en la libertad de la gracia de Dios. Aquí viene lo duro. Amados, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas están saliendo por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Los espíritus no se van a presentar y te van a hablar, no. Los espíritus le hablan a tu vecino, a tu tío, a tu madre, a tu padre, a tu hermano.
Los espíritus le pueden hablar a tu pastor. Ahí dice profetas. Al predicador le puede hablar un espíritu. Y ese espíritu le hace decir a estas personas que tienes que seguir pecando hasta que Jesucristo venga. Que no puedes ser igualito a Jesucristo. Y que no te quieras comparar como Jesucristo. Es lo que dice ese espíritu. Tienes que probar los espíritus con la palabra de Dios. Con esto tienes que probarlo. Si el hermanito, la hermanita que va de visita a la iglesia te está diciendo la verdad o te está engañando. Dice claramente la palabra de Dios: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo pudo haber pecado es de Dios. Sí, Jesucristo pudo haber pecado, ese es el Espíritu de Dios. El espíritu que diga que Jesucristo no pecó porque Dios le ayudaba siempre y utilizó su divinidad, utilizó su poder como Dios para libertarse de los pecados, y que una orden de alejamiento contra Satanás para que no se le acercara a Jesucristo, ese es el espíritu del anticristo. Todo espíritu que confiese que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. Todas las personas que dicen que nosotros no podemos llegar a ser como Jesucristo, no es de Dios ese espíritu. Toda persona que diga que nosotros vamos a seguir pecando hasta que Jesucristo venga, no es de Dios. La persona que dice: tienes que luchar con el pecado porque tienes que llegar a ser como Jesucristo y cada día tienes que pelear tu batalla, ese es el Espíritu de Dios. Que Jesucristo vino como nosotros y tuvo que pelear su batalla diariamente. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sigue diciendo, aquí vemos unos ángeles. Y aquí vemos a dos hermanitas de la iglesia. Ay, hermanita, al rato se va a presentar Peso Pluma en la explanada de Monterrey. ¡Vamos! Y la otra: ay, no, es pecado, no podemos escuchar música del mundo. No, hermanita, nosotros podemos seguir pecando hasta que Jesucristo venga. No podemos llegar a ser como Cristo Jesús. Hijitos míos, ustedes son de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A todos los pecados. ¿A quiénes? A todos los que te dicen. Cuando tú no abres tus oídos a esas personas que dicen que tú tienes que seguir pecando y que no puedes llegar a ser como Jesucristo, tú tienes que vencerlos. ¿Cómo los vas a vencer? ¿Cómo los vas a vencer? No haciéndoles caso. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque esas personas son del mundo. Ahí dice: son del mundo. Porque hablan como el mundo y el mundo los escucha. Si ellos le dicen al mundo: podemos seguir pecando hasta que Jesucristo venga, no se preocupen de las tentaciones, que cuando venga la tentación, venga el carnaval, venga las fiestas navideñas, venga las tradiciones, venga Peso Pluma, venga quien venga, nosotros hay que gozar, la vida es una. Esos son del mundo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Si tú le hablas esto y si la persona realmente es de Dios, te va a escuchar y va a decir: tiene razón. El que no es de Dios no te va a escuchar. Y el que no es de Dios te va a decir: no podemos llegar a ser como Jesucristo. Tenemos que seguir pecando hasta que Jesucristo venga. Ese no es de Dios, ahí lo dice.
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿De dónde está la excusa? ¿De dónde? ¿De dónde vienen esos inventos? Del mismo Satán. Vamos a ver qué es lo que dice la hermana Elena de White. Es mucho lo que la hermana Elena de White va a hablar. Espero hacerlo un poquito más rápido y donde haya partes que el Espíritu Santo me toque, que ahí profundice, me voy a parar. Ahí voy a profundizar. Al nacer Jesús, Satanás supo que había venido un ser comisario divinamente para disputarle su dominio, para arrebatarle el dominio a Satanás. Tembló al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Satanás conocía muy bien la posición que el Mesías había ocupado en el cielo como amado del Padre. El hecho de que el Hijo de Dios viniese a esta tierra como hombre le llenaba de asombro y apreciación. No podía sondear el misterio de este gran sacrificio. No podía sondear el misterio de este gran sacrificio. ¿Qué sondear? No podía, ni siquiera se le pasaba por la mente el sacrificio de Jesucristo. No podía. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia engañada. ¿Quién es la familia engañada? El mundo. O sea, esa es una locura. ¿Cómo es que el Hijo de Dios va a venir a morir por esta gente execrable, horrorosa, pecadora, que van a seguir pecando hasta que se desaparezca todo el mundo? Ese es el propósito de Satanás, que tú sigas pecando y que no puedas llegar a ser como Cristo Jesús. Ese es su propósito. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia engañada. La gloria y la paz del cielo, el gozo de la comunión con Dios, eran débilmente comprendidos por los hombres. Sí, no sabían. Estaban en la ignorancia. ¿Ahorita estamos en la ignorancia? No. Ahorita no estamos en la ignorancia. Ahorita comprendemos con detalle y con lujo. Entonces, ¿por qué sigues pecando? Entonces, ¿por qué no luchas a ser igual, semejante a Cristo Jesús? Mis amados hermanos, aquí no estamos de reformistas, aquí no estamos hablando de trinitarios, no trinitarios. Aquí no estoy hablando contra testigos de Jehová, ni contra católicos, contra musulmanes, ni contra pentecostales. No, aquí estoy hablando con la iglesia de Dios. Con el pueblo que se está santificando, con el pueblo que está luchando diariamente para dominar sus deseos pecaminosos en la carne. Aquí con ellos, con ustedes estoy hablando. Dice claramente, puesto que había perdido el cielo, estaba resuelto a vengarse, haciendo participar a otros de su caída. Esto lograría inducirlos a menospreciar las cosas celestiales y poner sus afectos en los terrenales. No sin obstáculos iba el generalísimo del cielo a ganar las almas de los hombres para su reino. No sin obstáculos. Escuchen. No sin obstáculos. ¿Hubo obstáculos? Sí. Muchos obstáculos. No fue el camino limpiecito. ¡Ay! Ahí va Dios. ¡Ay! ¡Ay! Quítele la silla. Quítele esa piedrita. No, que no pise tierra. Por favor, que anda caminando sobre el mar. Oh, que no venga un tiburón. Que no venga una ballena. Que esto, ahí vamos a ir cuidándolo. No. Tuvo obstáculos. Caminó.
Sintió el calor, los asedios de Satanás sobre él. Lo injuriaban, lo maldecían. Y Jesucristo, venciendo a todos con su silencio, con su sencillez, con su humildad. Algo que nosotros tenemos que practicar. Esto lograría inducirlo a menospreciar las cosas celestiales y poner sus afectos en los terrenales. No sin obstáculo. Iba el generalísimo del cielo a ganar las almas de los hombres para su reino. Desde su infancia en Belén, aquí empieza a hablar de su niñez, fue continuamente asaltado por el maligno. La imagen de Dios se manifestaba en Cristo. Y en los concilios de Satanás se había resuelto, vamos a matarlo. A como dé lugar. En los concilios de quién? De Satanás. Se había resuelto matar, eliminar. ¿Acaso Herodes no mandó matar a los niños en Belén? ¿Y por qué no mataron a Jesús? Ah, porque un ángel le dijo a José, levántate, huye. Porque aquí vienen tras de él, vienen a matarlo. ¿De cuántas veces Dios no nos ha salvado a nosotros de esa manera? ¿De cuántas veces Dios no nos ha librado de un peligro? Muchas veces. Muchas veces Dios nos ha librado de un peligro. Pero Dios no te puede librar de una tentación si tú estás aceptando la tentación. De ahí no te puede librar Dios porque es tu decisión. Tú estás decidiendo. Si tú en una tentación no puedes, tú pídele a Dios y decirle, dame fuerzas. Quiero vencer esta tentación. Dios te va a dar fuerzas. Dios no te la va a negar. Y escuchen, dice, ningún ser humano había venido al mundo y escapado al poder del engañador. Nadie, todos cayeron. La fuerza de la confederación del mal asediaba sus sendas para entablar guerras contra Jesús. Y si era posible, matarlo. Prevalecer contra él quiere decir matarlo. Dice, en una ocasión, el bautismo del Señor, Satanás se encontraba ahí, entre los testigos. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre el Hijo. Oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. ¿En dónde? En el bautismo. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. Desde que Adán pecó, nosotros no podíamos estar directamente en comunión con Dios, porque estaba la ignorancia. Por eso vino Jesucristo, para quitar ese velo de ignorancia y poder comprender cómo Dios se maneja, cómo Dios nos trata, cómo Dios nos cuida. Y dice, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo. Pero ahora que Jesucristo había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. Ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. Satanás había esperado en el aborrecimiento que Dios siente hacia el mal produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra, pero ahora era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido restaurada.
Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Es todo o nada. Lo mato o me mata. Los resultados del conflicto significaban demasiado para ser confiados a sus ángeles confederados. Debía dirigir permanentemente la guerra. Todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios. Todas las energías de la apostasía. Ahí está. Todas. Los apóstatas que dejaron la verdad se unieron contra el Hijo de Dios. Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Y Jesucristo luchando cada día como Pablo y cada día como espero en Dios que ustedes lo están haciendo. Así Cristo Jesús luchaba cada día. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida. Oh, se pelearon, es una riña, una batallita. No. Muchos piensan que es algo sin importancia. Y para ellos tiene un poco de interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. La misma lucha que Satanás tenía contra Jesucristo es la misma lucha que Satanás tiene hoy con su iglesia. Con el hermano Tadeo, con la hermana, con el hermanito, etc. Con ellos es la lucha que Satanás. ¿Y qué creen? Que esas personas que dicen, ay, tenemos que seguir pecando hasta que Jesucristo venga. Ay, no podemos ser perfectos como Cristo Jesús. Carnada, fácil. Ya facilísimo. Ni siquiera se ensucia las manos. Satanás le hace hasta comiendo una uvita. Fácil cayó. Nomás le hace con el dedito. ¡Ting! ¡Ay! Ya caí en el pecado. Ni siquiera resistimos. Ni siquiera nos ponemos firmes que no nos mueva. No luchamos. Dice, nunca sale uno de las filas del mar para entrar en el servicio de Dios sin arrastrar los asaltos de Satanás. Las seducciones que Jesucristo resistió con las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir, Jesucristo también las tuvo. Que no puedes dormir, que te da insomnio, que te da desesperación porque quieres ser sobrio, quieres dejar el alcohol, quieres dejar la droga, quieres dejar la pornografía, quieres dejar el adulterio, quieres dejar todos esos que no tú pasas en la lucha contra el mal. Jesucristo también lo padecía. Por eso Jesucristo había noches que se desvelaba orando, luchando. Dice, le fueron infligidas en un gran tanto mayor, cuanto más elevado en su carácter que el nuestro. Así es que si Satanás, a los que dicen, ay, no podemos llegar a ser como Jesucristo, vamos a seguir pecando hasta que Jesucristo venga, Satanás está comiéndose un uvita, nomás le hace con el dedito, ¡tin! Y ya caes en el pecado. Para los que ya saben esto y tienen fuerza para pelear y que están peleando todos los días, todas las noches, todas las mañanas, todas las tardes contra el Satanás, Satanás ahí dice, agárrelo 3 o 4 y vamos a tumbarlo. Y esa persona está así, no me vas a vencer, no me vas a vencer en el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo te está deteniendo. No te muevas, hijo. No te muevas, hija. Yo estoy aquí, yo te tengo en mis manos. No te muevas, no te muevas. Aquí te estoy. Pero con Jesucristo no fue así. Si el nivel que a nosotros nos sube el mal, el infierno, contra nosotros es un 70, un 80, a Jesucristo se lo subía a 1300, a 1400. Así era tan fuerte. Dice la hermana Elena de White que Jesucristo tuvo que resistir un tanto más que lo que nosotros resistimos. Llenarnos, dice,
le fueron afligidas un grado tanto mayor, cuanto más elevado es el carácter que nuestro, llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo. Cristo resistió la prueba del apetito, del amor del mundo y del amor de la ostentación, que conducen a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y a Eva, que tan fácilmente nos vencen a nosotros, hasta comiéndose una uvita la hace tin. Nomás imagínense. Satanás había señalado el pecado de Adán como una prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. Nadie lo puede, ay Señor, nadie lo puede, la ley de los 10 mandamientos, nadie lo puede cumplir. Más gastaste saliva estar diciendo en el monte de Sinaí, y esto, es gastar nomás la saliva, nomás por gastarla. En nuestra humanidad, dice, en nuestra humanidad Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Pero en cuanto Adán fue asaltado por el tentador, no pensaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Muy distinto. Jesucristo tenía nuestro cuerpo como un carro desvielado, sin gasolina, sin aceite, sin bujías, sin puertas. Y ese pobre carro sin llantas tenía que resistir la tempestad, el frío, etcétera, etcétera, el huracán. ¿Y cómo era el cuerpo de Adán? Oh, era un carro con llantas nuevecito porque no se le desgastaban. Tenía el parabrisas brillosito, un motor impecable, su aceitito a su tiempo, su agüita, su gasolinita. El cuerpo de Adán era como un carro del año, que no, 0 millas. Y el cuerpo de Jesucristo como el nuestro. Ya todo hecho un desastre. Y escuchen claramente, Adán no pudo resistir al tentador, ni porque su cuerpo era como el carro último modelo. Cristo había de resistir el fracaso de Adán, pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los defectos de pecado. Gozaba de la plenitud de la gloria del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar contra Satanás. Durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física. Ahí está. Nuestro cuerpo es como el carro, todo sin aceite, sin todo desvielado. Fuerza física y mental, así como valor moral. Cristo tomó sobre sí la flaqueza y la degradación de la raza humana. Humanidad degenerada, dice ahí. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. ¿Ahora estamos degradados? No. Ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Ahora Cristo Jesús a nuestro carro le ha puesto su aceitito, le ha puesto sus llantitas, le ha puesto su gasolinita. Ahora tenemos fuerza en Cristo Jesús. El carro que era una chatarra, mi cuerpo que era una chatarra, Cristo Jesús lo ha restaurado, lo ha limpiado. Pero ¿qué creen que pasa? Que viene la tentación y ese carro no tiene fuerzas. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo Jesús? Un trabajo fracasado. Porque el carro se aferra a decir que debemos seguir pecando hasta que Jesucristo venga. Se aferra a decir que no llegamos a ser como Cristo Jesús.
Mis amados hermanos, no es el fracaso de Cristo Jesús. Cristo Jesús nunca ha fracasado. Cristo Jesús tiene fe hasta el día de hoy que este carro pueda dominar el pecado con el poder de Él. Y si tú te aferras a que no puedes vencerlo, ese cuerpo que en la ilustración es un carro, tiene que ser quemado. No sirves, eres una vergüenza. Ay, venimos a la iglesia para que el hermano Tadeo nos diga que somos una vergüenza. Les voy a decir en qué forma. Y no les quiero faltar el respeto. En la primera forma es de que tú has caído sin ni siquiera luchar. Sin ni siquiera luchar. Tú dime, si alguien te construye un carro y ya te regalan el carro, ahí está el carro, es suyo. Y miras que viene un carro sin puertas, viene un carro malogrado, pero ese carro está luchando y va caminando, mínimo da vueltas, el carro va así. Y tú ya bien restaurado, te reconstruyeron y todo, y no quieres prender. O sea, es una vergüenza para la persona que está representando ese carro. ¿Por qué? Porque ni siquiera se quiere mover. Porque el carro dice, no me muevo. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. Lo mismo que hoy sucede. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. ¿Por qué? Ay, hermano, pues utilizó su divinidad, utilizó su poder. Él era Dios, era el Hijo de Dios. Él podía con todo. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo, que Jesucristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Escuche lo que dice la hermana Elena de White. Si tú tienes una prueba mucho más grande que Jesucristo no pudo vencer, ¿cómo? O sea, ¿en quién estás poniendo la fe? Si ni siquiera tu maestro pudo vencer eso. Y tú que te vino a ti esa prueba, mucho menos la vas a poder vencer. Pero dice la hermana Elena, como la Biblia, que Jesucristo lo venció todo. Todo. Todo lo venció. Y el pecadito que te anda asediando, Jesucristo le hizo así. Como cuando te cae un mosquito. Así. Se le resbaló. ¿Por qué? Porque él no le hacía caso. Las tentaciones venían. Él ignoraba las tentaciones. ¿Y de dónde tenía la fuerza para ignorar las tentaciones? La comunión con Dios todos los días. ¿Tú tienes comunión con Dios todos los días? Ay, hermano, no tengo tiempo. Ay, hermano, tengo que trabajar. Ay, hermana, esto. Ay, hermano, aquello. Ay, esto. Puras excusas. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros una aflicción más duro que la que Cristo Jesús tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su degradación. Aquí dice pasivo, pero es toda su degradación. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. Con la posibilidad de ceder a caer en la tentación. ¿Cristo qué hizo algo diferente que tú no hayas hecho? Nomás no cedió. ¿Tú qué puedes hacer que Cristo Jesús haya hecho? Pelear y no ceder.
Vas a morir. A ver, hago una pregunta. Vas a morir si no cedes a la tentación. No. Soporta y vas a ver que no vas a morir. A diferencia que si caes y si en ese momento te llega la muerte, perdiste todo. Ay, hermano Tadeo, tengo 70 años como pastor de la iglesia, me dijo un pastor pentecostal. Tengo 70 años, tantos títulos, tanto esto, tanto aquello. Sí, pastor, oh, qué bueno. Pero usted, ¿qué piensa de seguir pecando hasta que Jesucristo venga? Oh, sí. Sí, nosotros no podemos llegar a ser como Jesucristo jamás. Dije, no, hombre. Este señor está perdido. Dice, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Para Cristo, como para la santa pareja de Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente, ¿dónde empezó la ruina? La comida. Adán y Eva tenían necesidad de comer. El refrigerador de Dios estaba vacío. No, había los árboles. Un mundo maravilloso, verde, vegetación, árboles frutales y esto. Y comer todos los días que le tenían todos los nutrientes. El refrigerador de Dios estaba lleno. A fuerzas. ¡Ay! Quisieron ir a agarrar esa cosa que nos tiene a nosotros de esta manera. Así como pudo hacer complacido el apetito de Adán, cayó por sobreponerse al apetito de Cristo debía vencer. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador, dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondió y dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios habían aumentado el poder de los apetitos y pasiones. Hasta que tenían un dominio casi ilimitado. Así los hombres se habían degradado y degenerado por sí mismos, no podían vencer el apetito. ¿Cuántas personas por el apetito hacen cualquier cosa? ¿Qué hay para comer? Hay arroz y frijoles. ¿Qué más hay? Hay lentejas. ¿Por qué? No, a mí se me antoja una carnita. Tenemos comida. Comen lo que Dios ha proveído. Ahorita vengo. Ahí mira la gallina en el patio. Vaya, agarra el cuchillo, agarra la gallina y ¡tas! Le troza la cabeza. La despeluca. Le saca las vísceras, le saca todo. Pone el asador. Lo pone salecita. Llega con el pollo asadito. Ahora sí tráeme el arroz y frijoles. Oyes, había comida. ¿Qué necesidad tenías de ir a matar a un animal para complacer tu apetito? Si no hubiera comida, escuchen, si no hubiese comida, te la valgo, pero hay comida. Fíjense, la complacencia. Dios te dice, no más a los camarones, no más al cerdo. Dios te lo dice. Para los que buscan más la santificación, no más a la carne y no más a los azúcares. No te vas a morir, tienes comida. Ah, no. Pero por complacencia, nuestro cuerpo es degradado. Dice
por nuestra causa, ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Hasta esa primera victoria entrañaba otros resultados, de los cuales participaban todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Cuando Jesús entró en el desierto, aquí viene lo interesante. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. ¿Ya ve, hermano? ¿Ya ve? Que la gloria del Padre ahí lo estaba protegiendo. ¿Ya ve? La misma Elena, la hermana Elena de White dice que Jesús entró al desierto, la gloria de Dios lo acompañaba. ¿Y cómo no va a vencer así? Cualquiera puede vencer así el pecado. Vamos a seguir leyendo. Absurdo en la comunión con Dios. Estaba la gloria del Padre siempre acompañando a Cristo Jesús por la comunión que tenía con Él. Se sintió elevado por encima de las debilidades humanas, como diciendo, yo puedo vencerlo todo. Pero la gloria de Dios se apartó de Él y quedó solo para luchar contra la tentación. Él solo contra la tentación. ¿Dónde estaba la gloria de Dios? Cuando entró en el día 1 al desierto, la gloria de Dios ahí. Pero como fueron pasando los días, la gloria de Dios iba apartando. Llegó el día 40, donde la gloria de Dios, ni su rastro. Se apartó por completo de él. Se quedó solo para luchar contra la tentación. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le guardaba. Durante 40 días ayunó y oró, débil, demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental. Desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre, y su forma más que la del hijo de Adán. ¿Cómo? Degradada, desfigurado, y su forma más degradada que la del hijo de Adán. Entonces vio Satanás una oportunidad tan grande que nunca se le había presentado. Digo, Satanás, lo tengo en mi bolsillo. Aquí es mío. Lo voy a vencer. Como dice, como en tentación a la oración del Salvador. Perdón. Como contestación a la oración del Salvador, se le presentó un ser que tenía apariencia de ángel. Un ser luminoso. Aseveró haber sido comisionado por Dios para declarar que el ayuno había terminado. Se presenta el ángel. El ayuno terminó. Dios me mandó y te dijo que el ayuno terminó. Así como Dios había enviado un ángel para detener la mano de Abraham, a fin de que no sacrificase a su hijo Isaac, así también, satisfecho con la buena disposición de Cristo para entrar por la senda manchada de sangre, el Padre había enviado un ángel para librarlo. Tal era el mensaje traído a Jesús. Un mensaje que había traído a Jesús. El Salvador se hallaba debilitado por el hambre. Deseaba con vehemencia el alimento. Deseaba comer. Cuando Satanás se le apareció repentinamente, señalando las piedras que estaban esparcidas sobre el desierto, que tenía la apariencia de panes. El tentador dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
aunque se presentó como ángel de luz. ¿Quién era el ángel que vino? Era mismo Satanás. Míralo nomás. Así como a Eva se le presentó en una serpiente, a Jesús se le presentó como un ángel de luz. Tiene arte en transformarse en lo que Él quiere. Esa mujer que te está mandando mensajes, ese hombre que te está mandando mensajes, ya sabes quién es. Ya sabes quién es. Aunque se presentó como ángel de luz, delataba su carácter. Estas primeras palabras, si eres el Hijo de Dios, en ella se insinuaba la desconfianza. Si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, habría aceptado la duda. El tentador se proponía derrotar a Jesucristo de la misma manera en que había tenido éxito en el jardín del Edén, con Adán y Eva, cuando arteramente se había acercado a Satanás, a Eva en el Edén. Dice, con que Dios os ha dicho, no comas de este árbol del huerto. Aquí da un relato de lo que sucedió en el Edén. Hasta ahí las palabras del tentador eran verdad, pero en su manera de expresarlas se descifraba el desprecio por las palabras de Dios. Había una negatividad encubierta, una duda de la veracidad divina. Satanás trató de insinuar a Eva el pensamiento de que Dios no haría lo que había dicho y que el privarlo de una fruta hermosa contradecía su amor y compasión por el hombre. Así también el tentador trató de inspirar a Cristo sus propios sentimientos. Si eres el Hijo de Dios, las palabras repercuten con amargura en su mente. En el tono de su voz hay una expresión de completa incredulidad. No podemos llegar a ser como Cristo. Vamos a seguir pecando hasta que Jesucristo venga. Jesucristo es el Hijo de Dios. No podemos ser semejantes a Él. ¿Quién está hablando? Dígame, ¿quién está hablando? El que le dijo a Eva, con que Dios. El que le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios. Y ahí entra la duda. Vamos al cine, vamos a esto. Ay, no, porque, yo me estoy buscando la manera de santificar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Vas a seguir pecando. Dice, en el tono de su voz hay una expresión de completa incredulidad. ¿Habría de tratar a Dios así a su propio hijo? ¿Lo dejaría en el desierto con las fieras, sin alimento, sin compañía, sin consuelo? Le insinúa que Dios nunca quiso que su hijo estuviese en tal estado. Si eres el Hijo de Dios, muéstrame tu poder, aliviándote a ti mismo el hambre apremiante. Ordena que estas piedras se transformen en pan. Las palabras del cielo, este es mi Hijo amado, en el bautismo, acuérdense. Cuánto tengo contentamiento con él, dice. Resonaban todavía en los oídos de Satanás, porque ahí estaba Satanás escuchando. Pero estaba resuelto a hacer dudar a Cristo de este testimonio. La palabra de Dios era para Cristo la garantía de su misión divina. Porque Dios habló, es porque Dios así lo hizo. Si Dios dijo que debo de vencer el pecado, es porque así Dios lo dijo. Si dice la palabra de Dios que tengo que ser semejante a Cristo, es porque Dios lo dijo. ¿Quién? Dios lo dijo. Él había venido para vivir como hombre entre los hombres. Esta palabra declaraba su relación con el cielo.
era el propósito de Satanás, hacerle dudar de esa palabra. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás sabía que obtendría la victoria en todo el conflicto. Vencería a Jesús. Esperaba que bajo el imperio de la desesperación y el hambre extrema, Cristo perdería la fe en su Padre. Si tú dices que no puedes llegar a ser como Cristo, no tienes fe. Si tú dices que vas a seguir pecando hasta que Cristo Jesús venga, no tienes fe. No sé qué estás haciendo en la iglesia. Esperaba que bajo el imperio de la desesperación y el hambre extrema, Cristo perdería la fe en su Padre y obtendría un milagro en su propio favor. Si hubiera hecho caso del maligno, había malogrado el plan de salvación. Escuchen, con esto me despido. No, sin lucha pudo Jesús escuchar en silencio el supremo engañador. No, sin lucha. Cuando el engañador empezó a decirle a Jesucristo, Jesucristo estaba luchando internamente. Pero el Hijo de Dios no había de probar, no había de usar, no había de ejercer, no había de hacer, trabajar su divinidad para que satisfacer a Satanás. No, el Hijo de Dios no habría de probar su divinidad para que Satanás estuviera contento, ni explicar la razón de su humillación, accediendo a las exigencias del rebelde. ¿Qué es accediendo? Las pedradas cuando te vienen, ay, me están asediando, no puedo cubrirme. Las exigencias del rebelde no podían ganar nada para beneficio del hombre ni la gloria de Dios. Si hubiera aceptado Jesús y no hubiera luchado contra la tentación, nosotros estuviésemos perdidos. Si Cristo hubiese obrado de acuerdo con la sujeción del enemigo, Satanás habría dicho aún, muéstrame una señal para que crea que eres el Hijo de Dios. La evidencia habría sido inútil para quebrantar el poder de la revelación del corazón. Escuchen, si Satanás se le hubiera presentado, ándale, muéstrame, a ver, quiero ver si realmente eres el Hijo de Dios. No, pues ya me di cuenta que es Satanás. Pero no, Satanás fue sutil. Si eres el Hijo de Dios. Nuevamente, Cristo no había de ejercer el poder divino para su propio beneficio. Grábenselo. Cristo no debía y no usó de ejercer el poder divino para su propio beneficio. No. ¿Cómo venció la tentación? Como tú y yo la estamos venciendo. ¿Cómo logró ser Cristo Jesús? Como tú y yo estamos luchando cada día para ser semejantes a Cristo Jesús. Había venido para soportar la prueba como debemos soportar nosotros. Ay, no puedo. Vamos a seguir pecando hasta que Jesucristo Jesús venga. Ay, no podemos llegar a ser como Cristo Jesús. Debemos cada día soportar la prueba nosotros para parecernos a Él, dejándonos un ejemplo de fe y sumisión. Ni en esa ocasión, dice la hermana Elena de White, ni en ninguna otra ocasión ulterior en su vida terrenal usó su divinidad. Ni en esa ocasión ni anteriormente usó su divinidad en la vida terrenal, como muchos creen. ¿Realizó él un milagro en favor suyo? No. Sus obras admirables fueron todas hechas para beneficio de otros. Aunque Jesús reconoció a Satanás desde el principio, no se sintió provocado a encontrar en controversia con él. No.
Nunca buscó la manera de estar peleando con él, no. Simplemente resistir a las tentaciones. Fortaleció por el recuerdo de la voz del cielo. Se apoyó en el amor de su Padre. Fortalecido Jesús, ¿por qué? Por la voz que escuchó en el cielo. Este es mi Hijo amado, en la cual tengo complacencia, en la cual tengo contentamiento. Este es fortalecido por el recuerdo de la voz del cielo. Se apoyó en el amor de su Padre. ¿Y dónde estaba el Padre? No estaba ahí. La gloria se había separado de él. No quiso parlamentar con la tentación. ¿Qué es parlamentar? Hablar, dialogar con la tentación. Ya te mandaron un mensaje. Ya estás. Oh, sí, ahorita saliendo de la iglesia. ¡Ting! Nos vemos escondidas. Estás parlamentando con la tentación. Esas personas que dicen que no podemos llegar a ser como Cristo Jesús. O que vamos a seguir pecando hasta que Cristo Jesús venga. Déjeme les digo que si no vences el pecado acariciado en tu corazón, el día de mañana va a ser demasiado tarde. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Sometámonos a Cristo Jesús. Él es bueno y fiel para con nosotros. Dios los bendiga. Y por eso Cristo Jesús es digno de recibir toda la gloria, porque Él es el Hijo de Dios que vino a rescatarnos, a darnos ejemplo cómo se resiste una tentación. Dios los bendiga, mis amados hermanos.